Gypsy, we are here investigating something, so I do need to talk with you about some things, okay? I'm thankful because I have no idea why I'm here. Okay. Nobody will tell me anything. Yeah, okay. Your mom's dead, okay? Now, what I want to ask you Wait, is... what? Your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? Now, what I want to ask you, did you have involvement in this? Please tell me she did not commit suicide. She had bipolar. Okay. And, oh, my mom. I should have done it. I should have done it. Good. Listen to me, okay? I know you love your mom. And don't you think your mom loves you? Don't you think your mom just is worried about you? Loves you? Okay? But we gotta get down to the bottom of the why. Okay? I honestly didn't do anything to my mama. Who did? I don't know. Las escenas anteriores corresponden al momento en que Gypsy Blanchard fue informada del fallecimiento de su madre, Claudine Blanchard, en junio de 2015. Pese a la conmoción inicial de la chica, en breve, el detective Stan Hancock descubrirá que nada era lo que parecía. Esta es una historia donde el amor materno y el amor filial terminan recorriendo los caminos más enrevesados hasta que se intercambian los roles de víctima y victimaria. Te invitamos a quedarte hasta el final del caso, considerado uno de los más polémicos de Estados Unidos. El caso de Claudine Blanchard. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La historia se remonta al 3 de mayo de 1967, día del nacimiento de Claudine Pitrae, quien décadas después sería conocida como Claudine Blanchard. Su llegada al mundo tuvo lugar en Luisiana, cerca de la costa del Golfo, en los Estados Unidos. Fue uno de los 5 hijos del matrimonio formado por Claude Anthony Pitrae y Emma Louise Gisclé. De aquella época son pocos los detalles que han perdurado, salvo que, con el paso del tiempo, los mismos familiares de Claudine comenzaron a notar en ella un comportamiento particular, un tanto extraño, porque la joven adoptó por costumbre robar a sus seres queridos, especialmente cuando las cosas no salían como ella quería. En sus tempranos 20, Claudine inició un romance con Ron Blanchard, un chico 7 años menor que ella y que cursaba la escuela secundaria. Muy pronto quedó embarazada de él y, como era la costumbre en esa época, se casaron para que el bebé naciera como producto del matrimonio. Ella tenía 24 años y él 17. Ella tomó el apellido de su marido y con él permaneció el resto de su vida, aunque el matrimonio fue efímero. Pero Rod se dio cuenta de que no estaba enamorado y que aquella boda había sido celebrada por las razones equivocadas. Entonces, poco antes del nacimiento del primogénito, la pareja se separó. En julio de 1991, Claudine dio a luz a una niña y entre ambos escogieron llamarla Gypsy Rose. A partir de ese momento, ella trató de hacer que su marido desistiera de la idea de la separación, pero él ya estaba seguro de su decisión. En consecuencia, ella optó por llevarse a su hija recién nacida a vivir con su familia. Sin embargo, para Rod, eso no implicaba en lo absoluto desligarse de sus responsabilidades como padre. De tal forma, se las arregló para mantenerse al pendiente de la pequeña. Pero cuando Gypsy cumplió 3 meses, todo pareció trastocarse,
De pronto, Claudine empezó a asegurar que la bebé sufría de apnea del sueño y, en consecuencia, fue sometida a distintos estudios en un hospital. Finalmente, los médicos se rindieron. Las pruebas no encontraron signos de la condición descrita por la mujer. Y si bien eso habría alegrado y tranquilizado a cualquier madre, en el caso de Claudine fue casi una decepción. Y a partir de allí, la mujer inició una especie de peregrinaje con su hija por los más diversos centros hospitalarios. Según ella, la salud de Gypsy era sumamente frágil. Primero, aseguró que la niña padecía de un trastorno cromosómico no especificado. Más tarde, afirmó que tenía distrofia muscular y la obligó a usar un andador. En realidad, Claudine sufría del síndrome de Munchausen por poder, un trastorno mental en el que un cuidador inventa y provoca falsos síntomas a un niño o paciente para que éste parezca enfermo. Y, en su caso, el asunto escaló hasta que la niña debió usar una silla de ruedas. En el proceso, su madre hizo que la pequeña abandonara la escuela, de modo que, a la larga, Gypsy practicó la lectura por su cuenta gracias a los libros de Harry Potter. Aunque durante una temporada Claudine se desempeñó como enfermera, no se le conocía un oficio ni se esforzaba por conseguir un empleo. Sabía que recibiría puntualmente la manutención infantil que le pasaba Rod por su hija y que ascendía a $1,200 mensuales. Rod era un padre comprometido y le producía gran angustia el hecho de que su hija fuera tan vulnerable. Jamás cruzó por su mente abandonarla a su suerte. De hecho, cuando volvió a casarse, él y su nueva esposa llamada Christy acostumbraban visitar a Gypsy con frecuencia. Hasta que, paulatinamente, Claudine comenzó a limitar el tiempo compartido entre padre e hija. Mientras lidiaba con los supuestos problemas de salud de su niña, Claudine también tuvo que enfrentar la enfermedad de su madre, Emma. Algunas reseñas indican que se hizo cargo de atenderla, pero aparentemente no era muy cuidadosa, pues la mujer falleció en 1997 y sus familiares la acusaron de no suministrarle una alimentación adecuada y descuidar completamente su higiene. Tiempo después, Claude, su padre, reconstruyó su vida junto a otra mujer. Hija y nieta se instalaron con ellos sin problemas, al menos en principio. En esa época, Claudine fue arrestada por varios delitos menores, incluida la emisión de cheques sin fondos. Claude empezó a resentirse ante el comportamiento incomprensible de esa hija que parecía no parar de darle problemas. Y de repente, su nueva esposa fue dando señales de enfermedad. Fue ahí cuando el hombre empezó a sospechar de su propia hija, ya que a él mismo le parecía que su trato hacia Gypsy era un tanto controversial. De ahí en más, en la mente de Claude, se instaló la idea de que Claudine había estado fingiendo la enfermedad de la pequeña y que, además, había estado intoxicando a su madrastra al suministrarle un herbicida junto con las comidas. Pero al confrontarla, Claudine simplemente optó por marcharse con Gypsy a New Orleans. La salud de su madrastra volvió a la normalidad poco después. En su nuevo destino, madre e hija vivieron en viviendas públicas y se mantuvieron a flote gracias a la manutención de Rod y a la asistencia pública que Claudine había recibido debido a las supuestas condiciones médicas de su hija. También pasaron la mayor parte del tiempo visitando a varios especialistas, principalmente en el Centro Médico Tulane y el Hospital Infantil de New Orleans, en busca de tratamiento para las enfermedades que Claudine afirmaba que tenía Gypsy. Para ese entonces, ya la enorme lista hecha por la madre acumulaba complicaciones como asma, epilepsia, problemas auditivos y de la vista, parálisis del tronco inferior y daños en su sistema digestivo. La mujer falsificó expedientes médicos y, aunado a eso, su poder de convencimiento era tal que en más de una ocasión los médicos terminaban creyendo los males que le inventaba a su hija y le prescribían lo que la madre pedía. Así, Claudine se garantizaba tener a su hija totalmente bajo su control. Le suministraba altas dosis de numerosos medicamentos para que se sintiera decaída, con mareos, náuseas y dolores de cabeza. También empezó a alimentarla a través de una sonda que entraba por su nariz y que llegaba a su estómago.
Las enfermedades eran falsas, pero la debilidad de la jovencita no, porque su madre la producía. Además, le creó hábitos que contribuían a la mentira. La chica tenía dudas y también un miedo enorme de expresarlas porque quería evitar el enojo de su madre. Claudine podía ser realmente cruel con sus maltratos si Gypsy la desobedecía o se atrevía siquiera a cuestionarla. Si bien una biopsia muscular no encontró signos de distrofia muscular, Claudine insistió en que Gypsy tenía esa enfermedad y además logró asegurar el tratamiento para los otros supuestos problemas de su hija. También le realizaron varias cirugías durante este tiempo y Claudine llevaba regularmente a Gypsy a la sala de emergencias por dolencias menores. Después de que el huracán Katrina devastara la zona en agosto de 2005, madre e hija dejaron su apartamento en ruinas para ir a un refugio en Covington, Luisiana, creado para personas con necesidades especiales. Claudine dijo que los registros médicos de Gypsy, incluido su certificado de nacimiento, habían sido destruidos por la inundación. Al mes siguiente fueron trasladadas en avión a Missouri, donde en principio vivieron en una casa alquilada. Durante su estancia allí, Gypsy fue honrada por la Fundación Oley, que defiende los derechos de los receptores de alimentación por sonda, que le dio un reconocimiento como su niña del año 2007. En 2008, una organización sin fines de lucro les construyó una pequeña casa con una rampa para sillas de ruedas y un jacuzzi, como parte de un proyecto más grande en el lado norte del estado, en la ciudad de Springfield. La alegría de la niña quedó plasmada en un video. Con su característica voz aflautada y su sonrisa llena de ingenuidad, dio cabal muestra de su agradecimiento. It just proves that happy endings are not just in fairy tales, they're real. Claudine tampoco se quedó atrás. Así, la aparente madre modelo, sacrificada y luchadora, sonrió a la cámara para expresar su dicha. So easy to live here, and it's so peaceful. Entretanto, a Rod y a su esposa Christy les hacía inmensa ilusión ir a visitarlas. En varias ocasiones planificaron el viaje con lujo de detalles, pero siempre en los días previos, Claudine no respondía a sus llamadas ni sus mensajes de texto. Luego, transcurridas semanas, procedía a explicarles que Gypsy había estado en el hospital. Aquel patrón, sumado a las hospitalizaciones repentinas, preocupaban mucho al padre de la niña. En Springfield, de cara a sus vecinos e incluso a los médicos, Claudine creó un relato lleno de mentiras para justificar la ausencia de Rod. Así, sembró la idea de que el padre de Gypsy era un adicto a las sustancias ilícitas, un inútil que, en resumen, las había abandonado. Ya para esa época, a la infinita lista de dolencias de la criatura, la madre añadió también leucemia. Como era de esperarse, el relato de vulnerabilidad de la minúscula familia capturó los corazones de la comunidad. En cuanto a Gypsy, continuó sin asistir a la escuela. Su educación, en todo caso, estuvo a cargo, por decirlo de alguna manera, de las historias de Disney, los libros y las películas. A la larga, ese mundo de fantasía se convirtió en la vía de escape ideal ante una vida de cruel encierro, junto a una madre que la había usado casi desde su nacimiento. Tal vez, uno de los ejemplos más evidentes del abuso al que estuvo sometida Gypsy toda su vida lo constituía su dentadura. Debido a la acumulación de medicamentos que su madre le suministraba sin razón, la chica fue perdiendo sus piezas y, pese a ser muy joven, casi estaba desdentada. Pero a los fines de Claudine, ese detalle reforzaba la percepción de que tenía todos los problemas que ella aseguraba. A la par, tomó por costumbre afeitarle regularmente la cabeza para imitar la apariencia de un paciente sometido a quimioterapia. Gypsy, incómoda por la nueva decisión de su madre en torno a su aspecto, solía usar pelucas o sombreros para cubrir su calvicie. Cuando salían de casa, Claudine solía llevar consigo un tanque de oxígeno y una sonda de alimentación, puesto que seguía alimentando a su hija con un suplemento nutricional líquido para niños, aunque estaba en la adolescencia, y peor aún, a sabiendas de que la jovencita podía comer y frecuentemente decía que tenía hambre.
La madre utilizó el abuso físico para controlar a su hija, siempre tomándola de la mano en presencia de otros. Cada vez que Gypsy decía que algo que sugería que no estaba realmente enferma o que demostraba que no tenía una capacidad mental disminuida, Claudine le apretaba la mano con fuerza. Luego, ya en la intimidad de su hogar, procedía a golpearla con las manos abiertas o con un gancho de ropa. Entretanto, Ron y los suyos estaban muy intimidados por su condición médica, pues la madre decía que si le transmitían cualquier virus, sería el fin de la jovencita. Claudine también fue explícita en que tenía que estar a su lado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que él no tuvo oportunidad de poder llegar a construir un vínculo normal de cercanía entre padre e hija. Claudine había tramado todo muy bien. Su historia de que la capacidad mental de su hija estaba disminuida resultaba creíble porque, según la madre, cada vez que tenía una convulsión, eso la hacía retroceder. En consecuencia, todos la trataban como una niña y Gypsy ignoraba cuál era su edad. La mujer no permitió que Ron ni nadie le celebraran su cumpleaños número 18 y la chica se hizo mayor de edad, sin saberlo. De cualquier modo, la juventud tuvo sus consabidos efectos naturales en ella. A pesar de lo controladora que era su madre, Gypsy se las arregló para escabullirse en las noches y entrar a Internet, donde accedió a un servicio de citas online para personas cristianas. Fue así como conoció a Nicholas Goddijon. Originario de Wisconsin, Nicholas era 6 años mayor que ella y trabajaba en una pizzería. Vivía con su madre, Stephanie Goldamer, y su padrastro, Charles Goldamer. Nicholas parecía ser gentil, pero también escondía un par de secretos. No solo había sido diagnosticado con desorden autista y un bajo coeficiente intelectual, sino que además padecía de un desorden de identidad disociativo, también conocido como personalidad múltiple. Meses antes de conocer a Gypsy, el joven había sido detenido tras ser sorprendido en actos indecentes en la vía pública mientras veía material sexual para adultos. La cotidianidad del chico se limitaba a las redes, y aunque socialmente era torpe, buscaba el amor. Toda vez que apareció Gypsy, su sueño se sintió por fin realizado, o casi, porque aún no se habían visto cara a cara. Entre ambos se entabló en breve una relación, al punto de que ella le confesó a su vecina y única amiga, Alea Goodmansey, que se casaría con él y que incluso ya habían elegido el nombre de sus hijos. Pero apenas Claudine se enteró de que estaba intercambiando mensajes con chicos, la encerró en un cobertizo en el patio trasero. En el lugar únicamente había una cama para niños pequeños. Amenazada con permanecer allí hasta el fin de sus días si no corregía su actitud, Gypsy empezó a añorar la libertad que siempre le fue negada. Cuando el encierro por fin acabó, la pareja retomó el contacto, ahora con mayor ímpetu. Nicholas estaba muy interesado en ciertas prácticas impúdicas muy puntuales y Gypsy le siguió el juego encantada. De ahí en adelante, crearon una vida imaginaria en línea, con disfraces para las distintas personalidades de Nicholas. Incluso en cierto momento, Gypsy accedió a vestirse como Harley Quinn, posando con un arma blanca en su lengua. La realidad y la fantasía se mezclaron bastante para ambos. Transcurrido un año se anunció la fecha de estreno de Cenicienta, la película de Disney. Gypsy calculó que era la ocasión propicia para conocerse en persona y armaron un plan en conjunto. Una vez llegada la ocasión, Nicholas viajó a Springfield. Luego se encontraron en un cine. Él iba vestido como el príncipe azul. Ella asistió ataviada de punta en blanco como Cenicienta. Pero, por supuesto, no iba sola, sino en compañía de su madre. De alguna manera, en cierto momento Gypsy convenció a Claudine de que necesitaba ir al baño, y entonces ambos se encontraron en el baño para discapacitados, el escenario donde por fin consumaron la intimidad. Aquel acercamiento propició un nuevo nivel en la pareja, uno de mayor profundidad, y fue también el germen para trabajar en un nuevo plan, esta vez
para liberar definitivamente a Gypsy de la madre. No obstante, dado que su novio nunca había estado involucrado en casos de violencia, la joven recurrió a una de las personalidades oscuras de él. Ese lado malo de Nicholas sería el responsable de ejecutar lo que él, por su cuenta, no estaba seguro de poder o querer hacer. La noche del 4 de junio de 2015, Gypsy dejó la puerta de su casa en Springfield sin cerrar. Cuando Nicholas se escabulló en el interior de la vivienda, ella le entregó una cinta adhesiva ancha, guantes y un arma blanca robada en Walmart. Claudine, en tanto, dormía profundamente. Si bien ciertos detalles de lo ocurrido a continuación han sido imposibles de esclarecer, mientras Gypsy aguardaba en otro ambiente de la casa, Nicholas entró a la habitación de la madre de su novia y la atacó con el filoso elemento. Atravesada por el dolor, la sorpresa y el pánico, Claudine gritó el nombre de su hija. Pero ni ella hizo nada por ayudarla, ni Nicholas detuvo su ataque. De modo que la mujer pronto dio su último aliento de vida. Luego, la pareja tuvo relaciones íntimas. Acto seguido procuraron limpiar la escena. Antes de marcharse tomaron el dinero ahorrado de Claudine. A fin de esconderse, se registraron en un motel. Más tarde idearon un plan para evitar ser atrapados. En concreto, se trataba de enviar por correo el arma y el guante con manchas sanguinolientas desde Springfield hasta el domicilio de él en Wisconsin. En paralelo, Nicholas se comunicó con su madre y le dijo que pensaba volver a casa en compañía de su novia, a quien su madre había echado del refugio para personas sin hogar donde vivían. Mientras esperaban un autobús que los llevara a su destino final, quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento. Ya en Wisconsin, cuando la madre de él los buscó, le resultó sumamente extraño que la chica pareciera estar tan tranquila, dada la difícil situación que atravesaba. De hecho, le preguntó por su madre, pero Gypsy actuó como si nada. Durante los días siguientes, los jóvenes hicieron una publicación en el perfil que compartían Claudine y Gypsy en una famosa red social. Era una frase anunciando el deceso de la madre, pero en términos bastante cruentos. La publicación fue vista por conocidos y vecinos, quienes de inmediato fueron hasta la vivienda para asegurarse de que todo fuese un malentendido. En principio, no obtuvieron respuesta alguna al tocar la puerta, aunque sí notaron que el auto de Claudine estaba estacionado afuera. También pensaron que, debido a los controles y citas médicas de Gypsy, también era cierto que madre e hija viajaban con relativa frecuencia. Pero con el correr de los días, la falta de novedades acerca de ambas mujeres encendió las alarmas, así que los vecinos alertaron a las autoridades. Una vez en la zona, la policía charló con algunos de los residentes. Fue ahí cuando Alea les comentó del nuevo amigo de Gypsy. Tras tramitar la correspondiente orden de allanamiento, el 15 de junio de 2015 la policía ingresó a la casa. Entonces, por fin descubrieron el cuerpo sin vida de Claudine. Luego, al notar que la silla de ruedas de su hija estaba allí, pero no había ninguna señal de Gypsy, se denunció la desaparición de la joven. Al rastrear los datos de Internet en la publicación hecha días atrás en la red social de madre e hija, los agentes pudieron localizar a un posible sospechoso a 800 kilómetros de distancia en las afueras de Waukesha, en Wisconsin. Su nombre coincidía con el suministrado por Alea. De inmediato, el equipo fue en su búsqueda. Una vez en el sitio tuvo lugar un enfrentamiento entre Nicholas y la policía por un breve momento. Él blandía un arma blanca y se negaba a salir. Ni siquiera se sabía si Gypsy estaba viva, pero todavía se pensaba que posiblemente era una prisionera de aquel joven. Pero una vez que los agentes lograron ingresar al domicilio, la encontraron junto con un montón de dinero en efectivo, disfraces y pelucas que ella y el joven habían usado. Además, estaba allí por su propia voluntad. Así, la policía supo el verdadero vínculo que los unía. De a poco, el caso iba tomando unas dimensiones bastante enrevesadas. En paralelo, a fin de desentrañar los acontecimientos,
Gypsy y Nicholas fueron conducidos hasta la estación de policía. Justo entonces sucedió algo verdaderamente inesperado, porque a solas, en la habitación, la cámara policial registró cómo la joven, que supuestamente necesitaba una casa con rampas e instalaciones especializadas, no estaba paralizada en absoluto. Luego, el detective Stan llegó listo para ir a la raíz de los sucesos. Desde el principio, el detective hizo un gran trabajo para establecer un vínculo con Gypsy sin juzgarla, sin ser agresivo. El objetivo era que se sintiera cómoda y brindara la mayor información posible. Sweetheart, do you really want to dig yourself? You're digging yourself deeper. No, Okay? seriously, I would never hurt Listen her. to me. Listen to me. Okay. I don't play around with that. Okay. I'm not gonna play around with this. Okay. I didn't do Listen to anything. me. No fue tan sencillo, pero tampoco demasiado complicado, porque tras la aparente sorpresa inicial de la chica ante la noticia de la muerte de su madre, en cuestión de 2 horas de idas y venidas, Stan fue ablandándola. I'm sorry that I lied to you from the beginning. I'll tell you the truth all now. De a poco la verdad fue emergiendo. Okay. I'm proud of you. I'm proud of you. I love him so much, but maybe you can't help now. Reconciling what you did. He killed my mom. Aunque parcialmente, pues Gypsy puso a Nicholas en el centro de los acontecimientos, desligándose así de buena parte de su responsabilidad. He has a romantic notion of us doing everything together as a team, but I didn't want this. I wanted my mom and him to... So did you kill your mom? No, sir. Did you help? No, sir. En la versión que dio en ese momento, Gypsy acusó a Nicholas de haber abusado de ella, pero el detective se mostró escéptico y tomó fotografías para documentar lo que, según ella, eran moretones sufridos a causa del ataque de él. Por más infantil que sonara y actuara la chica, Stan se dio cuenta de que estaba hablando con una mentirosa experta. Apenas los investigadores le contaron a Stephanie lo que realmente sucedió, incluido el hecho de que Gypsy y su hijo habían enviado por correo a su casa el arma utilizada en los hechos. Ella se asustó y finalmente salió a la luz, con bastante rapidez, que se había tratado siempre de una estafa. Una estafa que la madre había estado haciendo para obtener dinero y la simpatía ajena. Gypsy no sufría de leucemia, ni de ninguno de los padecimientos que le atribuía Claudine. I want to start off with saying things are not always as they appear. Lógicamente, muchísimos se sintieron heridos. Pero para la policía, el foco no era ya la estafa en sí, sino el crimen cometido contra Claudine, cuya autopsia permitió determinar que había sufrido 17 heridas con arma blanca. Para establecer claramente lo ocurrido, le correspondió a la detective Angela Mahoney entrevistar a Nicholas. De esa conversación emergió una versión que contradecía lo dicho por Gypsy. Tell me this first. Did Gypsy know that you were going to kill her mother? Honestly, she asked me to. En palabras del chico, aquella fue la única vía que Gypsy halló para poder ser libre y estar junto a él. Sin embargo, él confesó haber hundido el arma solo en 4 oportunidades. I'll admit it. I did actually stab her mom. I will admit it. La detective pronto se dio cuenta de que Nicholas tenía serios problemas. El joven decía que tenía 2 personas dentro de su cabeza, un bien y un mal. El lado malvado, con el nombre Víctor, era uno de los personajes que Nicholas inventó y afirmaba que era un vampiro de 500 años al que le gustaba quitarle la vida a las personas. I have You just got angry. more than one person inside me. There's actually multiple personalities of myself. Y en medio de las indagaciones, pronto descubrió que Gypsy había sido víctima del abuso de su madre desde la primera infancia, a través del síndrome de poder de Munchausen. Claudine no dejó la mejor huella. Según las reseñas del caso, su familia en Luisiana no lamentó su fallecimiento.
Por el contrario, tanto su padre como su madre dijeron en declaraciones posteriores que merecía su destino. Ninguno de ellos quiso pagar su funeral y finalmente optaron por arrojar sus cenizas al inodoro. Entretanto, los preparativos para el juicio de Gypsy y de Nicholas iban avanzando. Pero tras pasar una temporada en la cárcel del condado de Greene, en julio de 2016, Gypsy, de 25 años, se declaró culpable. Whose idea was it to kill your mother? Mine. Como consecuencia, aceptó un acuerdo con la fiscalía que incluía 10 años de prisión. Esa era la sentencia mínima por un cargo de asesinato en segundo grado. Y en medio de todo el proceso, Rod resolvió recuperar el tiempo perdido. En primer lugar, inició una petición en línea para buscar reducir la sentencia de su hija. Según dijo en aquel momento, ella lo llamaba de 3 a 5 veces por semana y también había desarrollado una excelente relación con su madrastra, Christy. En cuanto a Nicholas, se encontraba también en la cárcel del condado de Greene, a la espera de juicio por su papel en el crimen. La joven pareja se separó desde entonces. En noviembre de 2018, Nicholas fue declarado culpable de asesinato en primer grado. En febrero de 2019, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El abogado de Gypsy declaró poco después que, desde que entró a la cárcel, su salud mejoró porque ya no tomaba los medicamentos que le compraba su madre. La joven concedió una entrevista estando en prisión y dijo que era más libre allí de lo que fue durante toda su vida con su madre. También declaró que sabía que no necesitaba el tubo de alimentación, que podía comer y que podía caminar, pero su madre le impedía hacer todo eso. En cambio, lo que sí le creyó a Claudine fue cuando le dijo que tenía leucemia. Por su parte, Nicholas, quien tenía un diagnóstico de coeficiente intelectual bajo y trastorno de personalidad múltiple, señaló que si hubiera sabido que era más manipulación que amor, probablemente no habría actuado de esa forma. Y agregó que, debido a su discapacidad, siempre fue bastante fácil de engañar. El mismo año que Nicholas fue sentenciado, Gypsy conoció a un nuevo pretendiente llamado Ken a través de un programa de amigos por correspondencia en prisión. Unas semanas después se comprometieron. No obstante, en agosto, Christy confirmó a los medios que la pareja canceló el compromiso. Cada vez que se les presentaba la oportunidad, tanto Rod como Christy aseguraban que apoyarían a Gypsy una vez que fuese puesta en libertad condicional, lo que se esperaba que sucediera en 2024. En ese sentido, las puertas de su hogar estarían abiertas para recibirla sin juzgarla y desde el más profundo amor. La idea que ambos cobijaban era, de algún modo, lograr encauzarla por el camino correcto. Aunque cada tanto lo asaltaba la culpa por permitir que Claudine lo mantuviera distante de Gypsy, procuraba enfocarse en el presente y tanto más en las infinitas posibilidades que podía ofrecerles el futuro. Sin embargo, el trayecto hasta ahí presentaba algunas dificultades. Según el experto Mark Feldman, las víctimas de Munchausen por abuso de poder a menudo evitan a los médicos y hospitales en sus vidas posteriores debido a problemas de confianza persistentes. Y, en palabras de sus seres queridos, Gypsy también solía exhibir los mismos comportamientos de manipulación sociopática de su madre. Algo lógico si se considera que, durante gran parte de su vida, fue su único modelo a seguir. Expertos consultados al respecto han opinado que es probable que el trastorno de estrés postraumático sea un problema en su desarrollo continuo. En medio de la incertidumbre sobre la posible conducta de la joven, en agosto de 2021, una amiga de la familia, Fancy Marcelli, reveló a un medio estadounidense que Gypsy mantenía distintas relaciones en simultáneo con varios hombres mientras estaba en prisión. A Fancy le preocupaba que solo buscaran fama, puesto que muchos de esos hombres habían aparecido atraídos por el caso y actuaban como fanáticos de la chica. Lo cierto fue que el 27 de junio de 2022, Gypsy se casó con Ryan Scott Anderson, originario de Luisiana. La pareja generó rumores de separación más de una vez,
y en noviembre de 2022, Gypsy escribió a su familia para informarles que estaba solicitando una anulación. Sin embargo, luego pareció retractarse de su decisión. Las autoridades informaron que Gypsy solicitó la libertad condicional y la junta evaluadora se la concedió, por lo cual saldrá de prisión en diciembre de 2023. Para entonces, habría cumplido el 85% de su condena de 10 años, ya que su tiempo en la cárcel del condado de Greene fue sumado a su sentencia general. En relación con Nicholas, tomando en consideración su diagnóstico de déficit de atención y otros trastornos, la organización Change.org ha pedido la reducción drástica de la condena del joven, pero hasta octubre de 2023, las autoridades no se habían pronunciado sobre ello. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima.